Imagina a un joven de apenas 20 años que hereda un reino, y en poco más de una década, conquista la mayor parte del mundo conocido. Esta es la historia de Alejandro Magno, un líder legendario que cambió el rumbo de la historia para siempre. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, nació en el año 356 a.C. en Pella, la antigua capital de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II y de Olimpia, una mujer de fuerte carácter que influiría profundamente en su personalidad. Desde joven, Alejandro mostró ser excepcional, no solo era un hábil guerrero, sino también un estudiante brillante. Su maestro fue nada menos que Aristóteles, quien le inculcó un amor por la filosofía, la ciencia y las culturas extranjeras. En el año 336 a.C., con tan solo 20 años, Alejandro heredó el trono tras el asesinato de su padre. Macedonia ya era una potencia militar, pero Alejandro soñaba con algo mucho más grande, unificar al mundo bajo su mando. Su primera misión fue consolidar su reino. Sofocó con rapidez las revueltas internas y derrotó a sus enemigos externos, asegurando su dominio sobre Grecia. Luego, dirigió su mirada hacia el poderoso imperio persa, gobernado por Darío III, uno de los hombres más poderosos de la época. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el estrecho del Helesponto, muy conocido como los Dardanelos, con un ejército de aproximadamente 35.000 hombres. Su primera gran batalla contra los persas fue en el río Gránico, donde obtuvo una victoria decisiva. Esta victoria le abrió las puertas de Asia Menor. Un año después, en 333 a.C., Alejandro se enfrentó al propio Darío III en la batalla de Isos. A pesar de estar en inferioridad numérica, la estrategia y el carisma de Alejandro le dieron la victoria. Darío huyó, dejando atrás a su familia, que Alejandro trató con sorprendente respeto y dignidad. Tras su victoria en Isos, Alejandro dirigió su campaña hacia Egipto, donde fue recibido como un libertador. En 331 a.C., fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un centro cultural y económico del mundo antiguo. También fue proclamado faraón y considerado un dios viviente según las tradiciones egipcias. Ese mismo año, Alejandro enfrentó a Darío por última vez en la batalla de Gaugamela, en Mesopotamia. Fue una confrontación colosal, y a pesar de la superioridad numérica del ejército persa, Alejandro obtuvo otra victoria decisiva. Esta derrota marcó el fin del imperio persa y consolidó a Alejandro como el dueño de gran parte de Asia. Pero Alejandro no se detuvo. Continuó avanzando hacia el este, conquistando regiones como Bactria y Sogdiana, actuales Afganistán y Uzbekistán. En cada territorio, buscó integrar culturas, promoviendo matrimonios mixtos y adoptando costumbres locales. Incluso se casó con Roxana, una princesa bactriana. Finalmente, en el año 326 a.C., Alejandro cruzó el río Indo y se adentró en la India. Aunque obtuvo victorias, su ejército, agotado por años de campañas, se negó a seguir avanzando. Con gran pesar, Alejandro decidió regresar. En el año 323 a.C., mientras se encontraba en Babilonia, Alejandro enfermó y murió a los 32 años. Las causas de su muerte son un misterio, algunos creen que fue envenenado, mientras que otros apuntan a una enfermedad como la malaria o la fiebre tifoidea. Aunque Alejandro Magno vivió una vida corta, su impacto en la historia fue inmenso. Fundó ciudades, extendió la cultura griega y creó un imperio que inspiró a generaciones futuras. Su sueño de un mundo unificado bajo un solo líder quedó incompleto, pero su legado perdura en la historia, la cultura y las leyendas.